Damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Vamos. Muy bien, bueno, esta segunda sesión tiene como título Dios temible. Y aunque podría sonar así como muy misterioso el título, en verdad es una característica de Dios muy hermosa en mi forma de verlo. Bueno, muy bien, bueno, justamente estamos viendo esta serie, Top 10, y tiene un objetivo muy claro. Tener un concepto correcto de quién es Dios nos lleva a construir una relación sana con Dios. Si tenemos un concepto incorrecto, la relación va a ser incorrecta. Entonces, estamos aclarando algunos puntos del carácter de Dios para poder tener una mejor relación con Él, ¿sí? Ese es el objetivo. Por eso el eslogan de la serie es 10 cosas que debes saber acerca de Dios. Exactamente, justamente la semana pasada hablábamos de la grandeza de Dios, ¿verdad? De que Él cuenta las estrellas, las llama por nombre, pero que al mismo tiempo conoce el cabello que está en nuestra cabeza y nos llama a nosotros por nombre. Es tan grande, pero al mismo tiempo es tan íntimo y tan privado. Hablábamos del gran yo soy, que ni siquiera un nombre personal lo puede contener. Y bueno, fue un tema, muy buen tema de inicio. Pero hoy te voy a hablar de una característica de Dios que obviamente es importante conocer. Y mira, Dios temible no quiere decir que le tengamos miedo, porque tenerle miedo a Dios va a bloquear tu relación con Él. Y hay mucha gente, tristemente, que le tiene miedo a Dios, que piensa que Dios lo quiere castigar, o que Dios anda contando sus errores, o que Dios está enojado. Y Dios no tiene nada de eso. Dios temible refiere a algo diferente. Y para entrar en la sesión quiero leerte Salmo 33 del verso 6 al verso 9. Está en pantalla, lo puedes leer conmigo. Dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas, asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Entonces, la Biblia, justamente en este salmo, nos está invitando a que cuando tú y yo reconocemos quién es Dios, cuando tú y yo reconocemos que Él hizo todo con el poder de su voz, que cuando Él habló todo fue creado, que Él puso límites a las aguas, que Él colocó todo en su lugar, la reacción es temerle, ¿sale? Y otra vez, temerle no es miedo. Y quiero definirte qué es miedo para entender la diferencia entre estas dos palabras. Miedo dice que es un sentimiento irracional por un supuesto daño futuro. En algún momento les hablé acerca de mi miedo al chupacabras cuando era niño. Obviamente ya se me pasó, pero los que son de los 80s, 90s se han de acordar que estuvimos, bueno, por lo menos yo estuve muy traumado con el chupacabra. Yo pensé que me iba a salir debajo de la cama, que se iba a meter por la ventana. Lo veía en todos lados, en todos los rincones de la casa. Ahí está el chupacabra, no allá. O sea, de verdad era algo bien fuerte, ¿no? Pero eso es miedo. Entonces, ¿qué es miedo? Y dice ahí, es un sentimiento que irracional. El chupacabras no existe, ya me di cuenta, 33 años, ya me digo, o sea, no es irracional. Y fíjate, es por un supuesto daño futuro. O sea, yo suponía que el chupacabras me iba a comer a mí y a mi familia. Y bueno, entonces eso es miedo. No ha pasado nada. Y muchas veces nuestra mente genera peores escenarios que la realidad. Entonces eso es miedo. Temor no es lo mismo. Y hay algo muy curioso y que quiero resaltar en esto. La Biblia nos pide 15 veces que amemos a Dios. 15 veces. Pero nos pide 46 veces que temamos a Dios. O sea, imagínate la comparación. 15 veces nos dice ama a Dios y 46 veces dice teme a Dios. Y yo creo que debemos poner atención a por qué la Biblia nos está diciendo que debemos temer a Dios, o que todas las personas al ver la grandeza de Dios debemos responder con esta situación. Y ahora te defino qué es temor de Dios. No es miedo, ¿sale? Porque el miedo lo que nos va a hacer es huir de Dios. Vamos a tener un concepto de que Él nos puede dañar,
de que Él nos puede castigar y entonces nos va a llevar a huir de Dios, y eso lastima la relación. El temor es diferente. En tu pantalla van a aparecer 5 definiciones y rápidamente te voy a explicar cada una de ellas. La primera es: temor de Dios es la virtud de entender quién es Él y quién eres tú. Para empezar, es cuando te paras delante de su misma presencia y puedes ver su grandeza, su poder, su autoridad, y reconoces humildemente quién eres tú y quién es Él. Eso es temor de Dios, reconocer quiénes somos delante de Él. Primero. Segundo, dice, es otorgarle un trato supremo por su grandeza, poder y bondad. O sea, literalmente es darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Es un trato supremo, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis recursos, lo mejor de mi capacidades, se lo doy a Él. Entonces eso es parte del temor de Dios. Y mira, reconocer quién es Dios va a llevarnos a cambiar el trato que tenemos con Él o para Él. Y esto es muy importante, porque aunque Dios es grande y al mismo tiempo atiende al humilde, Dios no es un juguete, ¿sale? Dios no es algo que podamos manipular o utilizar a nuestra conveniencia. Dios no es eso. Dios Él se humilla, Él bendice por decisión, Él ama por decisión, pero no es un juguete, no es un juguete, y no podemos tratarlo con esa ligereza. Y te voy a poner un ejemplo. Nos acaba de pasar, la semana pasada estuvimos en una cumbre de líderes y pastores en Morelia, en la iglesia Más Vida. Algunos de ustedes han escuchado del pastor Andrés Speaker, y acabamos de estar en su conferencia 2019. Y cuando veníamos de regreso de Morelia a Guadalajara, nos encontramos con un retén de la Policía Federal. Y clásica, ¿no? O sea, el copastor Carlos y yo veníamos en la parte de adelante del carro. Yo venía manejando y mi esposa y Shirley, la esposa de Carlos, venían atrás. Y desde que vimos el retén, Carlos y yo empezamos: ¿cómo te sientes cuando te encuentras un retén de la Policía Federal? Sí, o sea, no dices, qué bendición, o sea, no. ¿Ah? ¿Qué dices? Ay, estos, y ya van a empezar a extorsionar, algo han de querer, esto es ilegal, y no, es en contra de la ley. Y yo dentro de mí así de que me voy a portar bien, porque a veces que me pongo picudo, aquí donde me ven tan mansito, me pongo picudo, y me he metido en broncas por ponerme picudo. Y esa vez, bueno, este fue el día jueves, dije, voy a portarme bien, ¿sale? Veníamos de estas pláticas, de este congreso de Morelia, pues venía mansito, ¿verdad? Venía así blandito. Entonces, en cuanto nos detuvimos en el retén, nos pidieron que nos orilláramos, ni siquiera nos preguntaron nada. Nos orillamos, y después los oficiales, así pues, en su tono de autoridad, vamos a ponerle así, nos pidieron que nos bajáramos del carro. Empezaron a revisar nuestras bolsas, nuestras maletas. A Miss y a Shirley les pidieron que se quedaran arriba del carro, y empezaron a hacernos preguntas y de dónde vienen, y bueno, y hubo una pregunta que cambió totalmente el ambiente y el trato. El federal me dijo: ¿a qué te dedicas? Me dice, pero así, pues al modo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Y yo le dije: soy pastor. Cuando yo le dije soy pastor, he tenido malas experiencias, de que digo soy pastor y se burlan de mí, de que digo soy pastor y me dicen, sí, seguramente. O sea, me ha pasado de todo, pero en esta ocasión fue muy diferente. Y lo entiendo, pues lo ven a uno con cara de niño, así, güerito, no, a ver si me explico, ¿verdad? Soy modelo, sí. Soy modelo de tallas extras, no sé. No, cuando le dije, ¿quién se rió así tan profundamente? Tócalo, padre. Ahí. Cuando le dije soy pastor, el trato de él cambió rotundamente. O sea, en verdad su tono cambió. Hasta agachó la cabeza y empezó a preguntarme de que dónde era pastor, de que la iglesia que pastoreaba, qué tipo de iglesia pastoreaba, etcétera, etcétera. O sea, nos dijo, no, cierren todo y retírense, no hay nada que revisar, váyanse, no hay ningún problema. Y él, su aspecto y su trato hacia mí cambió muchísimo. Cuando me subí al carro, él se asoma por la ventana y me dice: pastor, le pido que esté orando por nosotros. Las cosas aquí están un poco feas, hay mucha violencia. Imagínate el cruce entre Jalisco y Michoacán, o sea, la carretera. Y me dice: oren por nosotros.
Y yo le dije, ¿y para qué me llevo la petición si puedo orar por ustedes ahorita? Le dije. Y le dije, júntame a tu gente y ahorita oro por ellos. Y él le echó unos chiflidos, unos radios, juntó a todos los policías de los dos retenes, o sea, del retén de los dos carriles. Se juntaron, todos se quitaron la gorra, se inclinaron y yo oré por ellos. Personas que aún estaban esperando en el retén también se acercaron a que orara por ellos. O sea, fue un momento en verdad muy especial de parte de Dios. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente: la diferencia del trato cuando aquel policía entendió que yo era un siervo de Dios. La diferencia de esto, y mira, porque él pudo darme un trato especial que en la Biblia se le llama honra, él pudo recibir bendición de mí. ¿Sí me explico? Porque si él me hubiera tratado mal, él no se hubiera atrevido a pedirme que orara por ellos. Él cambió su trato, me dio un lugar de respeto, de honra, y no porque yo lo esté pidiendo, ustedes me conocen, pero él pudo recibir bendición y aún salvación, porque yo oré por salvación por ellos, porque pudo darme un trato especial. Entonces, eso mismo quiero enseñarte o resaltar de esta prédica. Cuando tú y yo podemos darle a Dios el lugar que Él se merece, cuando tú y yo podemos otorgarle un trato supremo, dice el número 2, por su grandeza, poder y bondad, esa honra que tú le das, él puede bendecirte como Él quiere, ¿sí? Entiendo que Dios hace llover sobre buenos y malos, entiendo eso y eso es cierto, pero hay una bendición extra, es una bendición que provoca la vida abundante que solamente reciben aquellos que temen a Dios. Solamente reciben aquellos que le dan a Él un trato supremo de honra. El número 3 dice tenerle la debida reverencia y respeto. Entonces yo creo que reverencia y respeto resumen lo que es el temor de Dios, porque temor de Dios es un respeto reverente, un respeto santo, es darle a Dios un lugar especial o el más especial de nuestra vida. El 4 dice estar consciente de que en todo momento estamos delante de su presencia, y de esto yo he hablado en muchas ocasiones. Dios, lo que más le importa es tu vida privada, es cómo manejas el momento cuando están tú y Él solos. En Mateo capítulo 6 dice: cuando ores, hazlo en secreto; cuando ayunes, hazlo en secreto; cuando seas generoso, hazlo en secreto, porque tu Padre que ve que haces lo bueno en secreto, Él te recompensa en público. O sea, Dios está más interesado en cambiar lo que tú haces en privado para que Él se encargue de recompensarte públicamente. Entonces, temer a Dios es que cuando nadie te ve, cuando no está tu esposa, cuando no están tus padres, cuando nadie te está revisando, tú hagas lo bueno porque estás delante de Él. Eso es temor de Dios. Mi padre también es pastor, y una vez le pregunté: papá, ¿cómo le voy a hacer para que la gente ame hacer la voluntad de Dios? Para que la gente ame los mandamientos de Dios, para que la gente, sin necesidad de que yo los esté vigilando, realmente les guste obedecer a Dios. Y mi papá muy sabiamente me dijo: enséñalos a amar a Dios, me dice, porque a fin de cuentas el miedo no es suficiente para cumplir los mandamientos, ¿sí? El miedo no es lo suficientemente grande, pero amar a Dios sí es un poder muy grande que te lleva a honrarlo por amor a Él. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Si tú estás enamorado, ¿cuántos enamorados hay aquí? A ver, ¿pueden gritar los enamorados? Ay, qué bonito es hubo unas, ya vi, hubo unas parejas de casados que no gritaron. Nomás están casados, no están enamorados. ¿Sí estás enamorado? Bueno, yo estoy enamorado. Lo curioso es que hay unos solteros que gritaron. No sé de quién estás enamorado, pero es bueno saberlo, Luis Ángel. Enamorado del amor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué te digo, por qué te pregunto si estás enamorado? Porque si realmente amas, tú has hecho muchos cambios por amor a la otra persona. Yo tengo 6 años de casado con mi esposa, bueno, casi 6 años de casado con ella, y en verdad yo he tenido que ceder en muchas cosas y he tenido que ser flexible en muchas cosas por amor. Nadie me está obligando. Entiendo que hay de esos amores enfermizos o de esas relaciones enfermizas donde te pierdes a ti mismo y pierdes tu libertad por la otra persona. Eso no es amor, ¿ok? El amor correcto, el amor real, siempre tan natural,
tan lleno de... Bueno, ya. Sí, porque luego hay gente que se va cuando hacemos eso, ¿no? Entonces, mejor no digo nada. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, cuando tú amas, cedes cosas por amor, ¿sí? O sea, definitivamente cambias cosas por amor. Yo he visto los cambios que mi esposa ha hecho por amor a mí, y yo he hecho cambios por amor a ella. Y la pregunta que quiero hacerte es: ¿qué cambios eres capaz de hacer por ganar a Cristo y por amar a Cristo? ¿Qué cosas debes cambiar por honrarlo más a Él y por darle un lugar de mayor reconocimiento y respeto a Él? Y es la base de todo esto. La relación con Dios funciona cuando nosotros hacemos los cambios por amor, cuando nosotros hacemos los cambios porque Él ha sido bueno con nosotros. Entonces es importante entender que siempre estamos delante de su presencia. El último, el 5, dice: nunca tomar a la ligera los mandamientos o sus mandamientos. Mira, si no tenemos temor de Dios, no tomaremos lo suficientemente serio el pecado. Y es aquí donde la plática se puede tornar un poco de confrontación, porque Dios es muy estricto con cuestiones de pecado. Y no es porque Dios esté enojado contigo, pero Dios sí está enojado con el pecado, porque el pecado es lo que más le causa dolor a los seres humanos. El pecado te lastima a ti, el pecado lastima tu relación con Dios, y el pecado, escucha esto, retarda el propósito y la voluntad de Dios en tu vida. Él quiere bendecirte, Él desea bendecirte, Él quiere cumplir todas sus promesas, pero el pecado lastima lo que Él quiere hacer, ¿sí? Y es cierto que fuimos perdonados, y es cierto que fuimos liberados del poder del pecado sobre nuestra vida, pero es real que una persona que teme a Dios es una persona que en su corazón arde el deseo por cumplir los mandamientos de Dios. Es un cambio de corazón lo que pasa cuando alguien teme a Dios. Nadie te obliga, es porque lo amo. Nadie me está viendo, no es la iglesia la que me obliga a ser diferente, es porque temo a Dios, es porque entiendo que Él espera que yo haga esto, y a Él le agrada que yo haga esto, y yo quiero hacer estos cambios por amor a Él. Y Dios es estricto con el pecado precisamente por eso, porque Él quiere cumplir todas sus promesas en ti. Él está deseoso de bendecirte, de llenarte de esa vida abundante que Él quiere para ti. Pero cuando una persona teme a Dios, esa es una persona que no toma a la ligera los mandamientos de Dios. Y para concluir o cerrar con este primer punto de definir qué es temor de Dios, quiero contarte rápidamente la historia de José el soñador. José el soñador fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y después fue comprado por un general del ejército egipcio llamado Potifar, y fue ascendiendo siendo esclavo hasta que Potifar le dio mucha autoridad en sus bienes. Y a José el soñador le pasó algo, y quiero que lo leas conmigo, va a estar en pantalla. Génesis 39 del 7 al 12 dice así: y sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Hay otra versión que dice: ten relaciones sexuales conmigo. Acuéstate conmigo significa eso. Él rehusó y dijo a la mujer de su señor: ¿cómo pues haría yo esta gran maldad? Y escucha esto: y pecaría contra Dios. Mira, José estaba en un país extranjero. José estaba fuera de su entorno familiar. Nadie lo veía. Todos los que vivían en Egipto adoraban a otros dioses, hacían otro tipo de cosas. Me imagino que la mujer de Potifar debe haber estado muy guapa, porque Potifar era el general de todos los ejércitos, y lo más probable es que haya sido una mujer muy hermosa. Y José tenía, si acaso, unos 18 años. Y cuando aquella mujer le dice: acuéstate conmigo, nadie los iba a ver, nadie se iba a dar cuenta. Su papá no lo iba a saber, ni siquiera Potifar se iba a dar cuenta. Era una relación consentida por los dos, pero para José era más importante su relación con Dios que ninguna otra cosa. Y él dijo: no voy a pecar contra Dios. ¿Te fijas? No dijo: es que mi papá, es que nada. Dijo: no voy a pecar contra Dios. Sigo leyendo, dice: sucedió que ella insistía a José día tras día, pero éste no le hacía caso para acostarse con ella ni para estar con ella.
Y sucedió que él entró un día en la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en casa. Entonces ella lo agarró de su manto diciendo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su manto en las manos de ella, se escapó y salió huyendo. Y tú y yo podemos decir: ay, mira, honró a Dios y entonces le fue súper bien. No, después de eso la mujer lo acusó de acoso sexual y meten a José injustamente a la cárcel. Y tú dices: pero si acababa de honrar a Dios, ¿cómo Dios permite que lo metan a la cárcel? Pero ¿sabes qué pasó después de meterlo a la cárcel? Dios lo puso como gobernador de todo Egipto. Estaba Faraón y después estaba José. No siempre que tú y yo honremos a Dios, la recompensa inmediata va a ser algo que tú esperas que suceda. Pero cada vez que tú honras a Dios en privado, estás construyendo el propósito que Dios tiene para ti en tu futuro. Y quiero explicarte algo simple hoy. Si José hubiera decidido acostarse con la mujer de Potifar, estuviéramos contando otra historia. Estuviéramos contando una historia muy diferente. Tal vez Dios lo hubiera bendecido en casa de Potifar. Y a José le hubiera ido bien en casa de Potifar y a lo mejor ya ahí hubiera envejecido. Pero el propósito de Dios es que fuera gobernador de Egipto. ¿Por qué? Escucha esto: porque José supo honrar a Dios. Dios pudo premiarlo y darle la recompensa pública que él quería darle. Dios quiere darte mucho más de lo que tú ni siquiera sueñas. Pero debemos tú y yo aprender a honrar a Dios en privado. Porque ahí es donde estás construyendo tu futuro. No es cuánto estudias, no es cuán duro trabajas. Tu esfuerzo o el resultado de tu esfuerzo nunca se va a comparar con el favor y la gracia de Dios sobre ti. Jamás. Hay un ejemplo que mi padre me repite muchas veces. Mi padre, un hombre muy sabio, y cada vez que lo veo, él me repite un verso de la Biblia donde muchos de nosotros conocemos la historia del rey David, donde el rey David se acuesta con una mujer que no era su esposa. Ella queda embarazada y el rey en su autoridad manda matar al esposo de esa mujer. Y pasa un año donde el rey David no va a la presencia de Dios, y un día un profeta llega y lo confronta y le dice: David, vengo a traerte un caso delante de ti. Y le dice: había un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que tenía una sola oveja, y el hombre rico le quita la oveja al hombre pobre para darle de comer a sus invitados. Entonces el rey se enoja mucho y le dice: ese hombre merece morir. Y el profeta le contesta y le dice: ese hombre eres tú, le dice, por cuanto tomaste la mujer que no era tuya. Y el profeta lo confronta y empieza a decirle lo siguiente: David, le dice, te di el reino. De parte de Dios le está diciendo: te saqué de allá de donde eras pastor, te di el reino, te di todo el poder, cumplí todas mis promesas en ti. Y si por si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido mucho más. Y Dios le pregunta: entonces, ¿por qué pecaste en contra de Dios? Y David se siente tan confrontado que él empieza a clamar por misericordia delante de Dios, y Dios lo perdona. Es cierto, Dios lo perdona, pero hay una consecuencia. Y el profeta Natán le dice: la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y empieza a darle las consecuencias de lo que David había hecho mal. Y fue algo muy duro, porque Dios le dice: te hubiera añadido mucho más. Pero hubo algo que se interpuso. Dios, yo no sé cómo explicarte que Dios quiere hacerlo, que Dios quiere darte la promoción que tú estás esperando, que Dios quiere elevarte a un lugar donde la gente pueda verte y donde tú puedas hacer luz a otros, donde la luz del Espíritu de Dios en tu vida pueda alumbrar a muchas personas. Pero eso ocurre cuando en tu corazón hay un deseo ardiente por honrarlo en todo momento. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos. Sí nos equivocamos, es cierto. Es cierto que cometemos errores y la gracia de Dios entra en ese momento. Pero lo que cambia aquí es el deseo del corazón, es el anhelo del corazón. Y si hay algo que en verdad debe movernos a ti y a mí a construir una mejor relación con Dios, es el hecho de que nada es tan valioso como mi relación con Dios.
de que nada es tan importante como mi relación con Dios. Cuando tú escuchas al rey David orar, su oración de arrepentimiento, le dice: Dios, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Le importó un cacahuate el reino, le importó, no le dio valor a sus riquezas, le dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fue algo extraordinario cómo reacciona el rey David. Pero yo sí quiero enseñarte algo. Tal vez hay muchas cosas que Dios quiere añadir a tu vida, cosas extraordinarias que estás esperando, pero que esas cosas te están esperando a que tú hagas los cambios debidos. Cosas que tú debes cambiar en tu vida y tú lo sabes. Tú sabes qué cosas debes rendir a Dios. Tú sabes con qué cosas tal vez el enemigo te ha estado atando o te ha estado privando de vivir aún más la vida abundante que Dios tiene para ti. Y el caso de José el soñador nos enseña una lección muy grande. Cuando nadie lo vio, él decidió honrar a Dios. Y porque él honró a Dios, la Biblia dice: yo honro a los que me honran. Y Dios se encargó de darle un lugar de eminencia y de honor por eso. Proverbios 8:13, que reafirma todo esto que te estoy diciendo, dice así: el temor del Señor es aborrecer el mal. Eso es el temor del Señor. O sea, en pocas palabras, eso es. Así como Dios aborrece el pecado, cuando tú tienes temor de Dios, lo mismo ocurre en tu corazón. Y yo estoy seguro que el temor de Dios no es otra cosa que el Espíritu de Dios en nosotros. Lee conmigo Juan 16:8 y dice: cuando el Espíritu venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. O sea, quien redarguye en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Fíjate, cuando estaba muy pequeño, bueno, no muy pequeño, era adolescente, recuerdo una vez que hice algo que me hizo sentir muy mal delante de Dios. Hice algo. Y me acuerdo que no quería ir a la iglesia, y siendo hijo de pastor, y mi mamá notó que yo no quería ir a la iglesia, que no quería salir de la casa, que no quería ir a las actividades, haber tenido unos 13, 14 años. Y mi mamá habló conmigo y me dijo: mijo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no quieres ir? Y yo recuerdo haberle contestado: es que le fallé a Dios, mamá, le dije. Le fallé a Dios, hice algo malo y me siento muy mal. Y mi mamá me dijo: te felicito, me dice. De verdad, me dice: te felicito, porque si te sientes mal es porque el Espíritu de Dios vive dentro de ti, me dijo. Si anduvieras como sin nada, ahí sí me preocupara. Pero si te sientes mal es porque Dios vive dentro de ti. Y me dijo: mijo, el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Ve delante de Él, me dice, y pide perdón. Eso que sientes, ese convencimiento, esa convicción, solamente la trae Dios, y no la trae para resaltar tu realidad. No, Dios trae convencimiento de pecado para cambiar tu realidad, para que vengas delante de Él, la fuente de misericordia, y alcances perdón, y Él vuelva a restaurarte. Y es algo hermoso cuando tú ves a Dios actuar así en tu vida, porque es algo solamente que viene de Él. Entonces, hasta aquí yo creo que nos queda claro qué es el temor de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora te voy a hablar de las recompensas del temor de Dios. Y aquí es donde se pone formidable esta enseñanza, es donde se pone mejor la enseñanza. Fíjate lo que dice Salmos 25:14. Ya te hablé que es el temor de Dios, ahora te voy a hablar de las recompensas. Primero, dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, Dios tiene una relación íntima con aquellas personas que lo honran debidamente, que le dan un trato supremo, que le dan un lugar extraordinario en su vida. Dios les da su amistad a esas personas. Te voy a leer el mismo verso, pero en otra versión, que me encantó esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor es amigo, de los que le temen, y a ellos les enseña su pacto. Dios no es amigo de cualquiera. Te lo digo de una vez, Hay una frase que yo les he enseñado en otras ocasiones, pero hoy la quise poner aquí, porque quiero que podamos entender
cómo es que funciona esto. La frase dice: la salvación es un regalo, pero la amistad con Dios es una recompensa. Así es. La salvación es algo que Él te da gratuitamente, simple y sencillamente porque crees en Jesús. Pero eso no quiere decir que Él te ofrezca su amistad. Eso no quiere decir que podamos ser íntimos de Dios. La salvación es para todos. La salvación, escuchaste eso, ¿verdad? Es para todos. Pero Dios es amigo de los que le temen. Dios es amigo de aquellos que le dan un trato especial, un trato de honra, el lugar que Él se merece. Esa es la primera recompensa, amistad con Dios. La segunda recompensa es sabiduría. Y quiero leerte el Salmo 111:10. Dice así: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, y todos los que obedecen sus mandamientos, que dice, crecerán en sabiduría. O sea, Dios añade sabiduría a tu vida cuando tú le temes. Otra vez, cuando tú le das ese lugar, Él añade sabiduría a tu vida, y verdadera sabiduría. Ahora te defino qué es sabiduría. Sabiduría es la habilidad otorgada por Dios a las personas para decidir correctamente en todos los aspectos de su vida. Fíjate, mi esposa y yo no tenemos otra vida más que el pastorado. Sí, hay veces que estamos comiendo y yo le digo: ya, por favor, no quiero hablar de Adulam. Sí, va. 5 minutos, hay que hablar de carros. ¿Qué te parece, mi amor? Le empiezo a decir: hay que hablar de Discovery Channel, los carros de la gente de Adulam. No, pues fulanito. Siempre estamos hablando de Adulam. Salimos con Carlos y Shirley, los copastores, y siempre estamos hablando de Adulam. Estoy con la familia de mi suegra y mis cuñados. Siempre estamos, o sea, en verdad es nuestra vida entera. Pero hemos llegado a comentar lo siguiente, así de que conocemos tanto a nuestras ovejas que yo le he dicho a mis: qué curioso fulanito, que siempre toma malas decisiones. ¿Sí? No, calmado. Le digo: siempre, o sea, lleva 3 novias y con las 3 todos sabíamos que no era la persona correcta, pero allá va, ¿verdad? Y luego lleva 3 carreras y de las 3 se ha salido, o sea, lleva 4 trabajos, o sea, y siempre toma las decisiones sin raspar muebles, ¿verdad? Siempre toma las decisiones incorrectas. Pero también hemos dicho: qué impresionante fulanita persona que siempre decide correcto. Sí, que siempre toma buenas decisiones. Mira, tomar buenas decisiones en la vida es real, pero esa capacidad solamente viene de Dios. Es una habilidad que Dios te da para decidir bien en todo momento. Y esto lo sustento con Josué 1:8. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Está hablando de la Biblia. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Eso mira, a mí me impresiona, porque muchas veces en la vida no sabemos qué camino tomar, y la Biblia es tan clara con ese tipo de principios. La Biblia es tan clara con decirte: simple, obedece a Dios en todo, honra a Dios en todo, y ¿sabes qué? Te va a ir bien siempre, y vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Todo te va a salir bien, pero honra a Dios. Honra a Dios en lo privado. Yo creo que el camino es muy claro. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. A nosotros nos toca caminar, pero su palabra es una lámpara, y nos dice, nos guía en el camino. Y esto me gusta, porque mucha gente cree que los mandamientos son para limitarnos, y no. Los mandamientos son la garantía que Dios te da para bendecirte y cumplir su propósito en ti. ¿Escuchaste eso, verdad? Leíamos ahorita que Él da a conocer su pacto a quienes lo temen. Y pacto, ¿sabes qué es? Es un acuerdo para garantizar el bienestar de la otra parte. Los mandamientos son las herramientas que Dios usa para garantizar tu bienestar. No son una forma de esclavizarte, son una forma de liberarte. No son una forma de limitarte, son una forma de hacerte verdaderamente libre. Pero las personas que obedecen los mandamientos crecen en sabiduría,
porque se dan cuenta que honrar a Dios en cada aspecto de su vida trae mucho fruto. Eclesiastés 12:13, este es uno de los versos que a mí más me impactó de todo este tema, porque el escritor de Eclesiastés, que es el rey Salomón, escribe todo lo que en el libro de Eclesiastés, escribe todo lo que él hizo. Dice: me hice de riquezas, y dice: tuve muchas mujeres, tomé mucho vino, hice muchas fiestas, viajé. Y tú lees todo lo que hizo Salomón y dices: ay, Señor, sí, no habrá chance, así como que. Y ves todo lo que Salomón hizo y lo dice: pero todo esto que provee es vanidad, dice. Lo que el mundo ofrece, dice, no se compara con la belleza que hay en Dios. Y dice: es como querer atrapar el aire. Todo el libro de Eclesiastés, él lo resume en este último verso y dice: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de que él lo probó todo, se dio cuenta que lo más valioso es la relación que podemos tener con Dios. Es el privilegio más grande del ser humano, poder entablar y tener una relación con Dios. Pero Dios es amigo de quienes lo temen. Y cuando hablamos de un Dios tan grande, cuando hablamos de un Dios digno de ser temido, la Biblia compara a Dios con un león. A Jesús se le dice también el león de la tribu de Judá. Isaías habla de Dios como un león que ruge desde el cielo. Y mira, hay mucha gente que en el último tiempo ha tomado la práctica de tener leones como mascotas. ¿No has visto eso? Y no te imaginas los accidentes que están registrados por tener leones como mascotas. Llega el punto en que el león debe estar o encerrado, o lo tienen que ir y dejar en la sabana, o en la sabana, sí, porque ya no pueden con él. A lo mejor de bebé lo pueden controlar un poco, pero llega el punto en que ese león es incontrolable. En los circos pasa lo mismo. La mayoría de los accidentes suceden por un exceso de confianza. Los leones en los circos, cuando estaban en los circos, deben estar totalmente llenos de comida, y muchas veces estaban drogados para poder controlarlos. Pero un león no se puede domar. Un león es indomable. No sé si alguna vez has visto la película de Las Crónicas de Narnia, donde el león es el rey de este reino, y después da su vida por uno de los príncipes que se equivoca, o por el príncipe que es rebelde. Y es la misma figura, porque Dios es impresionante y temible como un león, pero Él mismo se hizo vulnerable como un cordero. El ver a Dios como león a mí me produce admiración, respeto. A mí me produce temor de Dios. Pero escucha esto: ver que este león se hizo cordero y fue llevado al matadero y no se defendió y no abrió su boca, me hace rendirlo todo delante de Él. Una cosa es temerlo y respetarlo y decir: sí, o sea, Él merece eso. Pero otra cosa es verlo como ese Dios que se humilló a sí mismo, que se hizo hombre en Jesús, que fue obediente hasta la muerte, que se hizo esclavo y que no escatimó nada por amor a mí. Cuando lo ves de esta manera, ese Dios tan asombroso, en verdad puedes caer rendido delante de sus pies. Ahorita te decía, ¿qué vas a ser capaz de hacer por amor? Hay una parte donde el apóstol Pablo dice: yo soy fariseo de fariseos, ciudadano romano, doctor en la ley, y empieza a decir todos sus títulos y empieza a decir todo lo que él había logrado, y después dice: todo esto lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Cuando te encuentras con Cristo, todo lo del mundo pierde su valor. Todo lo del mundo carece de valor cuando te das cuenta lo valioso que es Cristo. Y mira, tal vez tú y yo podemos pararnos delante del león de la tribu de Judá y temerle, pero Él quiere ser tu amigo. Él se hizo un cordero. Empieza con temor, pero termina con un amor que impregna tu vida hasta lo profundo de tu corazón, que te hace caer seducido, como dice el profeta. Dios me sedujo y no me pude resistir. Yo caí seducido delante de Él. Y quiero cerrar toda esta enseñanza con
con un poema que puse en mi libro. No es de mi autoría, es un poema que tiene ya algunos años. Pero con este poema yo quiero que el Espíritu de Dios toque tu corazón hoy. Y si hay algo que te va a mover a ti a servir, a ser generoso, a construir y edificar la iglesia, a hacer cambios en tu vida, a amar a tus hijos, a amar a tu esposa, a amar aún a tus enemigos, a perdonar. O sea, ¿qué te va a mover a hacer todo eso? Solamente reconocer el amor de Dios en tu vida. Y lo leo, va a estar en pantalla. Dice el poema: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero o te quisiera. Él es un león, pero se hizo cordero. Él es Dios, pero se hizo hombre. Él es Rey de Reyes y quiere ser tu amigo. Él es tan grande y a la vez es un Dios enamorado. Él se hizo esclavo por amor a ti. Y esto a ti y a mí nos debe mover a una sola cosa: rendirnos por completo a Él. Rendir nuestro corazón, nuestros planes, nuestros deseos, lo que somos, porque Él lo merece. Él merece ser amado con una gran intensidad. Él merece ser temido. Él es digno de ser temido. Pero estas dos cosas nos traen una recompensa hermosa: su amistad. Cierra tus ojos.